Capítulo 366. Lecciones de historia. Un tiempo después, Sunny salió del salón de instructores. El día claro de invierno lo recibió con viento frío y pequeños copos de nieve bailando bajo la luz del sol. A pesar de estar vestido muy ligero, su piel estaba cubierta solo por la suave tela del traje de entrenamiento simple proporcionado por el personal del complejo hospitalario de la academia. Sunny no sintió demasiado frío. Así es ser despertado, supongo. Si hubiera sido hace un año y algunos meses, habría estado buscando desesperadamente refugio, esperando no congelarse hasta la muerte durante la noche o, peor aún, enfermarse. Pero ahora, Sunny se sentía genial. Ni siquiera estaba incómodo. Bajando las mangas para ocultar el tatuaje de serpiente, inhaló el aire fresco y perfectamente filtrado, sonrió y comenzó a caminar. Decisiones, decisiones. La conversación con el maestro Jet había sido útil, pero lo dejó con más preguntas que respuestas. Cada una de las opciones presentadas tenía beneficios atractivos, pero también serias desventajas. Grandes clanes, clanes menores, gobierno o independiente. Sunny intentó imaginarse a sí mismo como un legado y sacudió silenciosamente la cabeza. Todo ese prestigio, toda esa riqueza, la admiración de las masas, ser un legado significaba ser parte de la nobleza, la élite por encima de todas las élites. Era exactamente lo contrario de lo que Sunny había sido toda su vida. Pero, ¿quién dijo que tenía que seguir siendo el mismo en el futuro? De un pobre a un príncipe, esa sería una bonita transformación. Señor Sanles, eso sonaba bien, ¿no? Por supuesto, había serias desventajas al tomar una decisión así. Trabajar para el gobierno ofrecía sus propias ventajas, pero a costa de no recibir tantos fondos y recursos, mientras se estaba atado por demasiadas obligaciones. Ambas veces que Sunny había conocido al maestro Jet, parecía ocupado y sobrecargado de trabajo. No podía imaginar perseguir sus metas con tal horario. Una de las funciones de las fuerzas despiertas al servicio del gobierno era la caza de miembros rebeldes de su propia especie. Los despiertos eran personas, después de todo, y también había criminales entre ellos. Especialmente porque muchos estaban traumatizados y llevados al borde de la locura por sus experiencias en las pesadillas y el reino de los sueños. Si Sunny pudiera absorber la esencia de esos humanos que mataba como todos los demás despiertos, ese camino podría haberle ofrecido una vía más rápida para saturar sus núcleos. Pero tal como estaba, no se veía a sí mismo vistiendo el uniforme, a menos que hubiera nuevas puertas abriéndose todos los días, proporcionándole el suministro interminable de criaturas de pesadilla para cazar. Por cierto, ¿cuántas puertas se abrían en un año determinado, en promedio? De repente, Sunny se dio cuenta de que no tenía idea. La propaganda nunca mencionaba números concretos, solo el hecho de que los valientes despiertos tenían la situación bajo control. ¿Realmente la tenían? La última opción era permanecer independiente. Esa elección parecía estar en contradicción con su deseo de adquirir estatus y tantos beneficios como fuera posible, pero solo en la superficie. De hecho, Sunny ya había recibido la mayor parte de lo que quería al convertirse en un ciudadano de alto rango y obtener la elección gratuita de cualquier ciudadela. Por supuesto, no tener los vastos recursos de un clan legacy o del gobierno sería una gran pérdida, pero también proporcionaría la mejor oportunidad que tenía para mantener todos sus secretos para sí mismo. Las tres opciones eran dignas de consideración. Al final, todo se reducía al hecho de que simplemente no tenía suficiente información para tomar una decisión. Entonces, obtener información era su primera prioridad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Una biblioteca. La academia tiene una de esas, ¿verdad? Sunny, por supuesto, nunca había estado en una biblioteca, pero estaba familiarizado con el concepto. También había terminales públicos similares en las afueras, aunque usarlos costaba créditos. Nunca había tenido ninguno para gastar, por lo que sus visitas eran pocas y distantes. Y él iba allí para entretenerse, no para estudiar.
Ahora que Sunny tenía un comunicador de última generación, podía acceder a mucha información de la red, pero hacerlo sin duda dejaría un rastro digital detrás. Considerando que algunos de los temas que quería investigar eran bastante peligrosos, quería permanecer lo más anónimo posible. Una biblioteca es. 10 minutos después, se acercó a un edificio blanco y cuadrado. Como la mayoría de la academia, sus paredes estaban hechas de aleación suave y prístina, con amplias ventanas que podían ser cubiertas en cualquier momento con persianas reforzadas. No había muchas personas a la vista, por lo que Sunny asumió que la biblioteca no era un destino popular entre los despiertos. ¿Por qué lo sería, si la mayoría de la información almacenada allí se podía acceder de forma remota? Él era el raro por venir aquí en persona. Entrando por una puerta automática, Sunny miró alrededor y parpadeó un par de veces. En todas partes donde miraba, estantes altos llenos de libros de papel se extendían hasta el infinito. Entre ellos había mesas destinadas al estudio, con varios jóvenes leyendo detrás de ellas en silencio. La mayoría de ellos estaban tomando notas en terminales, pero algunos estaban escribiendo a mano. ¿Qué demonios es eso? Todos esos libros, por supuesto, estaban impresos en papel sintético, pero ¿por qué imprimirlos en absoluto? ¿No sería mucho más conveniente leer desde una terminal, como hacen todas las personas normales? Nunca había visto un libro físico en su vida. La idea misma de usar uno era desconcertante. Pero entonces, tenía sentido. La tecnología de almacenamiento de datos digitales era muy avanzada, pero susceptible a varios tipos de daño. Durante los tiempos oscuros, que vinieron antes de los tiempos aún más oscuros del hechizo de la pesadilla, cuando la humanidad había sido consumida por una serie interminable de guerras devastadoras y catastróficos desastres naturales, se había perdido mucho conocimiento debido a la sobredependencia de los medios digitales. Capas enteras de cultura se habían ido irrevocablemente como resultado. El papel seguía siendo la forma más segura de preservar el conocimiento. Simplemente, Sunny nunca lo había pensado antes. Todavía es extraño. Tratando de no mostrar su confusión, Sunny miró furtivamente alrededor y notó a un miembro del personal de la biblioteca. Era una persona joven, no, espera, ¿una mujer joven? Una persona joven, con el pelo negro corto y unos ojos marrones inteligentes, que estaba leyendo un libro de aspecto antiguo. Había un distintivo en su pecho, con el nombre de Ren escrito en él. Al menos Annie pensó que era un nombre. Tal vez era algún título extraño entre los bibliotecarios. ¿Quién sabía qué tipo de costumbres extrañas tenían aquí? Acercándose al joven bibliotecario, se detuvo a un par de metros de distancia y esperó pacientemente a ser notado. Sin embargo, Ren continuó leyendo, completamente absorto en cualquier historia que el libro contara, con los ojos llenos de profunda emoción. Curioso, Sonny miró el título en la portada. Caída libre, suena familiar. Debe ser un libro realmente genial. Tal vez debería leerlo algún día. ¿Puedo obtener algunas direcciones? Ren se quedó unos segundos, luego dejó el libro a regañadientes y lo miró con una sonrisa neutral. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte? Dudó un poco y luego dijo con incertidumbre. ¿Cómo puedo leer sobre el reino de los sueños y el estado actual de la expansión humana en sus diversas regiones? Ren parpadeó un par de veces y preguntó cortésmente. ¿Puedes ser más específico? Suspiró Sunny. Quiero ver un mapa y una lista de todas las ciudadelas que hay, así como aprender quién posee qué y por qué. Supongo. La bibliotecaria sonrió brillantemente. También eres amante de la historia. Por supuesto, por supuesto. Has venido al lugar correcto. Tenemos todos los registros que necesitarás aquí. Níquel. Sunny se sobresaltó. ¿Nickel? ¿Qué significa níquel? ¿Qué está pasando? De repente, otro joven bibliotecario apareció de la nada. Este era definitivamente un chico, vestía una camisa blanca arrugada y un chaleco marrón. Era alto y guapo, con el pelo rojo ligeramente desordenado, barba de 3 días en su mentón y una cara amigable.
También llevaba una placa en su chaleco con la palabra Nickel escrita en ella. Los dos eran una pareja extraña. Nickel, ¿podrías escoltar a este joven a la sección de Historia del Reino de los Sueños? La alta bibliotecaria miró a Sunny y le dio una amplia sonrisa. Claro, por favor, sígueme. Se adentraron en las profundidades de la biblioteca, dejando a Ren atrás. Unos momentos después, Sunny escuchó el crujido de las páginas de papel que venía de atrás. El bibliotecario más pequeño estaba una vez más absorto en el libro. Sí, definitivamente debería revisar esa novela. Un ciudadano de séptimo rango debería ser culto, ¿verdad? Nickel lo guió a través de la biblioteca, haciendo algunas preguntas para reducir la búsqueda. Pronto, llegaron frente a un conjunto particular de estantes llenos de libros relacionados con el reino de los sueños y la historia de la lenta exploración de la humanidad en él. El joven ayudó a Sunny a seleccionar algunos, le deseó suerte y desapareció tan silenciosa y rápidamente como había aparecido. Sunny miró el lugar donde Nickel había estado hace unos momentos, luego sacudió lentamente la cabeza. Un bibliotecario, ese tipo podría haber sido un asesino en lugar de eso. Bueno, tal vez lo era. Pensándolo bien, trabajar en una biblioteca podría ser una cobertura perfecta para los operadores clandestinos. Tal vez debería convertirme en bibliotecario también. Asegurándose de que nadie lo estuviera mirando, Sunny colocó sus libros en una mesa cercana y caminó de regreso a los estantes. Allí, miró fijamente un libro en particular que había notado unos minutos antes. Su título era simple. La llama inmortal. Sunny dudó un poco y luego tomó el libro del estante. Estaba bastante seguro de que los soberanos eran al menos parcialmente responsables de la caída del clan de Nef. Si fuera así, tenía que haber algunas pistas de su identidad en la historia de la llama inmortal. Este tiene que ser un buen lugar para empezar a buscar respuestas, ¿verdad? Capítulo 367. Niebla del tiempo. Sunny llevó el libro de vuelta a la mesa y se sentó, mirando la portada sencilla con una expresión complicada. Por supuesto, él sabía algunas cosas sobre el clan de la llama inmortal. Todo el mundo lo sabía, considerando lo prominentes que eran los logros de sus miembros, aunque Sunny se había perdido una educación adecuada, las figuras legendarias del padre y el abuelo de Changing Star habían encontrado su camino desde las páginas de la historia hasta la cultura popular. Sus nombres eran prácticamente sinónimos de heroísmo y la naturaleza indomable del espíritu humano, famosamente pintados con un toque de tragedia. La llama inmortal fue el primer despierto en convertirse en maestro, y Espada Rota, su yerno, fue el primer maestro en convertirse en santo. Por supuesto, no lo habían logrado solos, cada uno tenía un grupo de poderosos compañeros para compartir la carga de desafiar el hechizo. Entonces, una afirmación más adecuada sería que eran los líderes de las primeras cohortes en conquistar la segunda y tercera pesadillas. Sin embargo, los nombres de sus camaradas no eran tan conocidos. Sunny estaba seguro de que los niños aprendían sobre ellos en la escuela, pero un chico de la calle como él solo tenía una impresión general de quiénes eran. Mayormente, solo recordaba que algunos de ellos llegarían a establecer los grandes clanes. Pero eso era lo que tenían los héroes. Sunny le había dicho una vez a Effie que uno tenía que morir para convertirse en héroe, y eso no era una broma. Una persona podía tener renombre y respeto por lograr algo increíble, pero era el acto de hacer el sacrificio final lo que elevaba a uno al estatus heroico. Es por eso que el clan de la llama inmortal era mucho más venerado que los otros grandes clanes, no solo porque los líderes de esas cohortes provenían de él, sino también porque tuvo un final trágico. O lo tuvo. Si Nifais lograba regresar al mundo real, la fama de su clan volvería a arder con fuerza, quizás incluso más brillante que nunca antes. Los sobrevivientes del ejército del soñador ya la trataban como una deidad. Con una mueca repentina, Sunny abrió torpemente el libro y comenzó a leer. Acostumbrado a leer en una pantalla, luchó un poco con el texto impreso,
pero luego se acostumbró rápidamente y se sumergió en la ilustre historia del famoso clan. La primera parte estaba dedicada al propio inmortal Flam, y aunque era interesante, no había mucha información allí que Sunny pudiera usar. Ya sabía que el abuelo de Nef había sido uno de los primeros en ser infectado por el hechizo de pesadilla y que luchó contra las criaturas de pesadilla durante el caos inicial que siguió a su aparición. En aquel entonces, millones de personas fueron arrojadas repentinamente a las primeras pesadillas y murieron, lo que resultó en millones de criaturas de pesadilla entrando en el mundo real. Por supuesto, casi todas eran solo de rango latente, pero incluso eso resultó ser demasiado para que los ejércitos de la humanidad, que ya estaban tambaleándose, pudieran manejar. Naciones enteras fueron destruidas y, por un tiempo, el planeta estuvo sumido en el caos absoluto. Solo gracias a personas como Inmortal Flam, quien aún no había ganado su verdadero nombre en ese entonces, la situación cambió. Había aquellos que habían sobrevivido a la primera pesadilla, luego habían entrado en el reino de los sueños y habían tallado su camino hacia las puertas. Después de regresar al mundo real, se unieron y lucharon contra la marea de criaturas de pesadilla, estableciendo eventualmente un nuevo orden mundial. El que existía hasta el día de hoy. Eran personas duras, muy duras. Convertirse en un despierto ya era lo suficientemente difícil hoy en día, con todo el conocimiento acumulado sobre el hechizo siendo accesible libremente para todos. Cuando apareció por primera vez, personas como Llama Inmortal no sabían nada. No sabían qué era un aspecto, cuántos rangos y clases de criaturas de pesadilla había, qué significaban, qué eran los recuerdos y los ecos, qué era un portal. Lo más importante de todo, ni siquiera sabían si era posible salvar a la humanidad. Y sin embargo, de alguna manera, aprendieron y lucharon de vuelta. Sunny no podía imaginar lo oscuro e infernal que debió haber sido ese tiempo. Verdaderamente, merecían su respeto. Pero, tristemente, no merecían su tiempo. Al menos no ahora. Tenía cosas mucho más urgentes en su plato, así que Sunny solo hojeó las páginas que describían la vida de Llama Inmortal, su eventual triunfo sobre la segunda pesadilla y su heroica muerte. El legendario maestro murió defendiendo las ciudades evacuadas del embate de terribles criaturas que entraron al mundo real a través de una puerta de categoría 5. Eso sucedió justo un año antes de que Sunny naciera y le costó a la humanidad un continente entero. También fue el evento que llevó a la madre de Nef a convertirse en hueca, aunque esa tragedia no se describió en detalle en el libro. Todo lo que se dijo al respecto fue que Sonrisa del Cielo murió durante el desastre mientras protegía a los civiles. Sunny suspiró y se concentró en leer sobre Espada Rota. El padre de Nef no era un legado por nacimiento. De hecho, provenía de un origen muy humilde y se elevó desde la absoluta oscuridad hasta el pináculo de la prominencia gracias solo a su talento y genio de batalla. Era un pobre que había ganado el corazón de una princesa y se convirtió en el heredero del clan más venerado de la historia humana. La narrativa del libro enmarcó la historia de tal manera que sugirió que Espada Rota había quedado destrozado por la muerte de su esposa y que fue esta pérdida la que lo impulsó a subir aún más alto y desafiar la tercera pesadilla. Milagrosamente, Espada Rota tuvo éxito, convirtiéndose en el primer santo. No hubo un final feliz para su historia, sin embargo. Solo unos pocos años después, pereció en el reino de los sueños mientras exploraba una región que más tarde sería categorizada como zona de la muerte. El libro terminó con un tributo interminable a los dos héroes legendarios y una explicación de lo importantes que fueron sus contribuciones para la supervivencia y la futura prosperidad de la raza humana. Sunny cerró el libro y sacudió la cabeza. ¡Qué tontería! Puede que no estuviera educado, pero como la mayoría de la gente en las afueras, Sunny tenía la habilidad instintiva de reconocer la propaganda y leer entre líneas de los comunicados oficiales. Y eso era lo que era el libro, una versión embellecida y parcialmente ficticia de los eventos que al gobierno le gustaba alimentar a la gente. La verdad era difícil de encontrar.
Había varias cosas sobre la supuesta historia del clan de la llama inmortal que no tenían mucho sentido para Sunny. La primera era las circunstancias de la trágica muerte de Sonrisa del Cielo. En papel, todo parecía bien, pero Sunny sabía que ella no estaba, de hecho, muerta, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Era hueca. Pero, ¿cómo podía convertirse en hueca? Según el libro, en ese momento, Espada Rota ya se había convertido en un maestro. Los dos eran compañeros tanto en la vida como en la batalla, liderando juntos su cohorte. Eso sugeriría que Sonrisa del Cielo también era una maestra. Pero los maestros viajaban al reino de los sueños físicamente en lugar de en espíritu, como lo hacían los durmientes y los despiertos. No habría quedado ningún cuerpo sin alma si hubiera muerto allí, entonces, ¿cómo era posible? La línea de tiempo no cuadra. El segundo punto cuestionable fue la propia muerte de Broken Sword. Los santos eran seres extremadamente poderosos y matar a uno no era una tarea fácil. Incluso cuando se enfrentaban a un enemigo abrumador, un santo debería haber sido capaz de escapar al menos. Los santos simplemente no morían a menos que tuvieran una razón para mantenerse firmes y luchar hasta el último aliento. Las únicas criaturas que podían matarlos al instante eran demasiado poderosas y raras como para tropezar con una al azar, incluso cuando se exploraba una región desconocida del reino de los sueños. ¿Habría sido Broken Sword tan imprudente y terco, sabiendo que tenía una hija que necesitaba su cuidado y protección? El legendario espadachín no parecía alguien que se permitiría morir fácilmente, a menos que estuvieran involucradas otras fuerzas. Y finalmente, estaban los otros miembros de su cohorte. Sunny susurró sus nombres. Espada Rota, Sonrisa del Cielo, Asterion, Kisong, Yunque del clan Valor. Estyrien, Kisón, Yunque de Valor. Aster, Song, Valor. Capítulo 368, Aster, Son, Valor. Sunny pasó varias horas leyendo el libro sobre la historia del clan inmortal y ahora, finalmente, empezaba a sentir sueño. No tanto como para necesitar los estimulantes proporcionados por el maestro Jet, pero lo suficiente como para hacerle más difícil concentrarse. Frotándose la cara, repitió mentalmente los nombres de los compañeros de Broken Sword, los brillantes guerreros que se habían convertido en los primeros santos de la raza humana. Asterion, Kisong, Anvil del clan Valor. ¿Eran ellos el Aster, Song y Vale? Si bien no eran exactamente iguales, los nombres de los miembros de la legendaria cohorte eran demasiado similares a las 3 palabras que Nifais le había dicho una vez que nunca dijera en voz alta, entre un par de otras, para ser simplemente una coincidencia. Veamos, ¿qué sé realmente sobre todo eso? Sunny sabía que esas 3 palabras tenían suficiente significado para liberar a Nef de la niebla del hechizo mental del devorador de almas, al menos parcialmente. Había reaccionado a ellas de manera muy intensa, tanto que Sunny había temido por su vida por un momento. También le había hecho una extraña pregunta. La repitió mentalmente, cuidando de no decir nada en voz alta. ¿A qué dominio perteneces? Sunny no tenía idea de lo que era un dominio con mayúscula en ese entonces y aún no lo sabía. Pero estaba seguro de que había una letra mayúscula allí. También sospechaba que las personas que habían estado tratando de matar a Nifais durante la mayor parte de su vida estaban conectadas con estos misteriosos dominios. Lo que significaba que Caster también lo había sido. A partir de eso, no fue difícil concluir que los dominios y los soberanos, quienes aparentemente deseaban la destrucción del clan inmortal de la llama, estaban relacionados o, más probablemente, eran lo mismo. Y todo tenía algo que ver con los recuerdos del linaje y los atributos que otorgaban, como el atributo, fuego, que se describía como el linaje del dios del sol. O su propio, tejido de sangre, que aparentemente era incompleto y prohibido. Sunny se masajeó las sienes y suspiró. Durante mucho tiempo, no tenía idea de lo que Aster, Son y Vale significaban.
Pero después de conocer a Seisan, una hija adoptiva del gran clan Son, comenzó a sospechar que eran los nombres de los 3 clanes legados responsables de los numerosos intentos de asesinato de Nef y tal vez incluso de la muerte de sus padres y la caída del clan inmortal de la llama. No solo por su inherente disgusto hacia los legados, sino también por cómo Chan Yingstar había descrito su relación con la doncella de la mano. ¿Confiable? No realmente, nunca, de hecho. ¿Por qué Nifais diría que nunca confiaría en Seisan? Tal vez era porque Seisan pertenecía a uno de los clanes responsables de la desaparición de su familia. Esa era una suposición lógica. Pero ahora, Sunny veía que tal vez estaba equivocado. Tal vez Aster, Son y Vale no eran los nombres de clanes, sino los apodos de 3 personas. Styrien, Kison y Anvil del clan Valor. Ellos eran los compañeros de Espada Rota, y como tal, Nefis debió haberlos conocido mucho antes de que su padre muriera. Ni Espada Rota ni su hija los habrían estado llamando por sus nombres completos. ¿Cómo los llamaría ella? ¿Tío Aster? ¿Tía Song? Sunny miró hacia abajo, una expresión oscura apareció en su rostro. Si realmente eran las personas que luego enviaron numerosos asesinos para perseguir a la niña que confiaba en ellos, entonces el odio que Nifais sentía por ellos sería fácil de explicar. También sería fácil explicar cómo un santo de la habilidad y poder de Espada Rota había muerto. Tal vez había sido apuñalado por la espalda por las personas en las que más confiaba. Aunque no había pruebas, todo tenía demasiado sentido. Sunny sentía que estaba en el camino correcto. Pero, como estaban conectados Styrien, Kison y Anvil del clan Valor con los misteriosos soberanos, ¿le servía no? Sus ojos se abrieron de par en par. Una terrible sospecha entró en su mente, no una sospecha. Una certeza. Son ellos, son los soberanos. La revelación lo golpeó como una ráfaga de huracán, demasiado grande para comprender todo de una vez. Y la clave de todo era una simple frase que Nifais le había dicho una vez mientras estaba abrumado por emociones intensas. ¿Cómo lo había pasado por alto? Cuando tuvieron su desacuerdo en un callejón desierto del asentamiento exterior, Nef dijo: ¿Crees que Gunlaug puede detenerme? ¿Crees que un terror caído puede detenerme? ¿Esos 3 demonios pueden detenerme? No, Sonny, nada me detendrá. Cualquiera que se atreva morirá. Los mataré a todos. Había enumerado a sus enemigos. Los había enumerado en orden de magnitud. Primero Gunlaug, luego el terror carmesí. Y luego, los soberanos. 3 espectros. Aster, Son y Vale. Justo cuando intentaba lidiar con esa idea, otra aterradora realización apareció en la mente de Sunny. Se estremeció. Recordando otra cosa que Nifais había dicho, entonces murmuró en voz baja: No seré el primero en conquistar la 4ª pesadilla. Seré el primero en conquistar cada pesadilla. En aquel entonces, él la había entendido como si quisiera ser la primera en vencer a la 4ª pesadilla, así como a todas las demás. Pero sus palabras podrían haber sido interpretadas de otra manera. Entre los despiertos, había un acuerdo general de que los nombres de las clases no eran coincidenciales. Mucha gente pensaba que las palabras utilizadas por el hechizo describían el ascenso hacia la divinidad o el descenso hacia la profanidad, en lo que respecta a las criaturas de pesadilla. En muchos sentidos, estos 2 caminos eran reflejos el uno del otro. Una persona de la 3ª clase era descrita como ascendida, ya que se elevaba por encima de su naturaleza humana. Una criatura de la misma clase era llamada caída. Este paso tenía que ver con la ascensión o lo opuesto a ella. Una persona de la 4ª clase era descrita como trascendente, ya que había trascendido lo mundano y asumido algunas cualidades de lo divino. Una criatura de la misma clase era llamada corrupta. Este paso tenía que ver con la transformación. No era coincidencia que la habilidad de aspecto que recibían los santos se llamara habilidad de transformación, después de todo. El siguiente paso también tenía un significado especial. Representaba la autoridad y el reinado.
Ya sea supremo o grande, los seres de ese nivel estaban destinados a consolidar su poder y ejercerlo sobre el mundo. El quinto paso de la jerarquía de clases era muy similar, permitiendo a las criaturas de pesadilla crear y controlar ejércitos de secuaces menores. Esas criaturas se llamaban tiranos. ¿Cómo se llamaría entonces un humano que hubiera alcanzado el rango supremo? Sunny tembló. Un soberano. Nífais no había querido decir que no solo sería la primera humana en conquistar la cuarta pesadilla, sino también todas las demás. Había querido decir que sería la primera en conquistar la quinta, la sexta y la séptima. Porque la cuarta pesadilla ya había sido conquistada. Dioses. Ki del Gran Clan Son, Yunque del Gran Clan Valor y una persona llamada Asterión la habían conquistado. Y Espada Rota de la Llama Inmortal. Espada Rota había sido misteriosamente asesinado en el proceso. Aster, Son y Vale habían regresado de la cuarta pesadilla envueltos en nueva autoridad, mientras que Espada Rota había perecido. ¿Qué era un dominio? Posiblemente la expresión de la quinta habilidad de aspecto que habían recibido, un especial, al igual que la habilidad de transformación especial que poseían los santos. Y, por alguna razón, habían elegido mantener su logro en secreto, en lugar de ejercer su influencia sobre la humanidad desde las sombras. ¿No es extraño que sus nombres parecieran desaparecer prácticamente de las páginas de la historia después de que Broken Sword muriera? Después de todo, ellos también fueron los primeros en convertirse en santos. No si hubieran elegido mantenerlos ocultos. ¿No es extraño que el caster del clan Anli pareciera tan leal a los misteriosos soberanos que le ordenaron matar a la última hija del clan inmortal de la llama? No si fueran el verdadero poder detrás de los grandes clanes legado, a los que su propio clan menor estaba sujeto. ¿No es difícil de creer que haya palabras que puedan matar solo con ser conocidas por una persona? No si esas palabras fueran los nombres de los tres gobernantes supremos que prefieren permanecer en el anonimato. Sunny gimió ligeramente, luego cubrió su rostro con las manos. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué tuve que involucrarme en todo este lío? Tenía la sensación de que su vida acababa de volverse mucho más complicada. Capítulo 369. Fuerzas ocultas. Sunny pasó algún tiempo mirando fijamente la pila de libros frente a él con una expresión oscura. Después de un rato, suspiró pesadamente. Entonces, había fuerzas ocultas por ahí que ejercían influencia sobre toda la raza humana. La autoridad era tan invisible como aterradora. Y ahora, conocía sus nombres. Los soberanos eran al menos tan poderosos como el gobierno, o tal vez incluso más. La relación exacta entre estas dos potencias hegemónicas, una oficial y la otra secreta, no estaba clara, pero por ahora, saber la plena extensión de la autoridad que descansaba en manos de los soberanos no era tan importante. Sin embargo, era importante saber que el mundo no era en absoluto como él lo había imaginado. Era mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque si había algo que todos los que ostentaban el poder compartían, era la animosidad hacia aquellos que se acercaban a su poder. Eso era simplemente la naturaleza humana, entre los fuertes, solo una entidad podía ser la más fuerte. Y así, esa entidad siempre estaba aprensiva de que otros se volvieran más fuertes. Los jefes de las pandillas criminales en las afueras siempre estaban paranoicos de que sus lugartenientes los usurparan y tendían a deshacerse violentamente de aquellos que tenían demasiado éxito. En la ciudad oscura, Gunlaug reinaba con puño de hierro, destruyendo a cualquiera que se atreviera a ser fuerte sin someterse a su dominio. Y los soberanos serían muy parecidos. Dado que Sunny ya era poderoso más allá de toda razón, al menos para una persona de su edad, y tenía un potencial aún más aterrador, los soberanos nunca permitirían que existiera fuera de su control. Afortunadamente, todavía no conocían la verdadera extensión de su fuerza.
pero como su objetivo principal era volverse más fuerte, tan fuerte como pudiera y tan rápido como pudiera, para no quedarse atrás de Nífais, eso iba a ser un problema. De repente, algunas cosas sobre la sociedad despierta se volvieron más claras. Hacía mucho tiempo, Sunny había aprendido que el maestro Jet no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un santo. Aparentemente, se necesitaba un equipo de compañeros excepcionales y mucho apoyo para intentar conquistar la tercera pesadilla, y ella carecía de ambos debido a su personalidad problemática. ¿Permitirían los soberanos que alguien fuera de su alcance se convirtiera en un santo? La mayoría de los recursos y el conocimiento sobre el reino de los sueños pertenecían a los clanes legado, especialmente cuando se trataba de cualquier cosa relacionada con rangos superiores. Y los clanes estaban controlados por los soberanos, lo que básicamente significaba que podían evitar que alguien se convirtiera en un santo simplemente negando su apoyo. ¿Cuántos talentosos maestros como Jet estaban siendo reprimidos para no crecer más poderosos porque no servían a uno de los supremos? Había un par de santos sirviendo al gobierno, al menos. ¿A quienes eran realmente leales? Lo odio tanto. Por supuesto, Sunny sabía que todo esto era solo una conjetura suya. Y sin embargo, una cosa era cierta, la elección presentada por el maestro Jet no era tan sencilla como él había pensado. En verdad, no estaba decidiendo entre los grandes clanes, los clanes menores, el gobierno y la independencia. Estaba decidiendo entre entrar al servicio de los soberanos o rechazarlo. Y esa elección se veía aún más tensa por su conexión con Changing Star. Maldición. Con un suspiro, Sunny miró fijamente las estanterías que lo rodeaban y luego se levantó. Tenía que conseguir algunos libros más para leer. Muchas horas después, puso el último libro cansado y se frotó la cara. Ahora que había absorbido mucho conocimiento sobre la geografía actual y la situación del reino de los sueños, una semilla de un plan comenzó a formarse en su mente. Sin embargo, todavía necesitaba más información. No podría encontrarla aquí, sin embargo. Para eso, tendría que visitar a un viejo conocido. Sin embargo, una cosa que encontró fue un poco más de información sobre los soberanos. Estyrien, Quizón y Anvil of Valor. El último era posiblemente el más renombrado. Un heredero del Gran Clan, se mencionaba muchas veces en los textos que describían la expansión humana en los territorios del norte del Reino de los Sueños, así como en la historia de Bastión, una de las 3 ciudadelas humanas centrales en el Reino de los Sueños. De hecho, aparentemente había sido responsable de matar al titán cuyos restos se usaron para crear la silla en la que Sunny estaba sentado actualmente. Fuerte. Sin embargo, más tarde, las huellas de San Anvil desaparecieron. No había mención de su muerte, pero los reinados del clan Valor estaban ahora en manos de sus primos, al menos oficialmente. Quizón era solo ligeramente menos famosa. A diferencia de Anvil of Vale, ella provenía de uno de los clanes Legacy menores, y fue gracias a ella que se elevó a la categoría de uno grande. La fortaleza del clan Son, Ravenheart, era el segundo asentamiento humano más importante en el Reino de los Sueños. Su esfera de influencia estaba separada de los otros 2 territorios por regiones especialmente terribles. La frontera con el clan Valor era especialmente mortal, pero también bastante delgada. Según lo que Sunny pudo averiguar, Quizón seguía siendo la gobernante de su clan, aunque rara vez aparecía en público. Era conocida como una persona benévola y caritativa, pero eso era prácticamente toda la información que pudo encontrar. Parecía que eran sus hijas adoptivas las que actuaban en su nombre. Seisan era una de ellas, aunque estuvo atrapada en la costa olvidada durante demasiado tiempo como para ser mencionada en cualquier lugar. Y por último, estaba un hombre llamado Estyrien, el más misterioso de los 3. Nadie parecía saber de dónde venía ni a dónde fue después de que se disolviera la cohorte de Broken Sword. De hecho, apenas se mencionaba en absoluto. Estyrien no estaba conectado con el tercer gran clan Legacy, al menos por lo que se veía.
ni con ningún clan menor, de hecho. Sunny ni siquiera pudo averiguar cuándo y dónde había nacido, y mucho menos si seguía vivo. Incluso en los textos que describen las hazañas de Broken Sword y sus compañeros, el nombre de Styrian solo se mencionaba de pasada, como si nunca hubiera hecho ninguna contribución importante. Sunny sacudió la cabeza y frunció el ceño. Déjame adivinar, él es el más aterrador de los tres. Esa fue una conclusión fácil de hacer, porque se necesitaba uno para conocer a otro. Sunny apenas era mencionado y tendía a ocultar sus contribuciones. Me duele la cabeza. Lo peor era que esto era solo la mitad de toda la investigación que tenía que hacer. Había aprendido lo suficiente sobre la posición humana en el reino de los sueños y los soberanos. Ahora, tenía que aprender tanto como pudiera sobre los dioses, los demonios y lo desconocido. Era hora de hacer una visita al maestro Julius. Por supuesto, Sunny no podía visitar a su antiguo instructor con las manos vacías. Apartando los libros, activó la terminal incrustada en la mesa, se detuvo por unos momentos y luego escribió. Toda la costa olvidada está dividida en 3 partes, una de las cuales. Capítulo 370, Informe de exploración. A Sunny le llevó el resto de la noche compilar toda la información que había recopilado sobre la costa olvidada en un informe conciso y completo. Sabiendo lo apasionado que era el maestro Julius por investigar el reino de los sueños, Sunny trató de no perder ningún detalle importante. Había descrito la geografía y el entorno de la región lo mejor que pudo, incluyendo todos los lugares destacados que visitó o de los que escuchó hablar, así como la naturaleza peculiar del mar oscuro y el laberinto. También describió la mayoría de las criaturas de pesadilla que había visto, conocido o luchado, escribiendo todo lo que sabía sobre sus poderes, comportamiento y debilidades, escribiendo a través de la lente de su propia experiencia cuando pudo. Cuando fue posible, incluyó la información recibida directamente del hechizo, completa con las descripciones de los recuerdos y los ecos que conocía. Por supuesto, proporcionó esos textos tanto en la lengua humana como en el lenguaje rúnico. Por último, había escrito los resultados de su exploración y estudio sobre la historia de la costa olvidada, describiendo en detalle cada grabado, cada mosaico y cada mural que había visto. También agregó sus teorías sobre lo que había sucedido con la antigua civilización, así como sus observaciones sobre cómo habían vivido las antiguas personas de la costa olvidada antes de la caída. Por supuesto, había cosas que él había guardado para sí mismo. Sunny omitió cualquier cosa relacionada con el nido del ave ladronavil, el tejedor y la cámara subterránea debajo de la catedral en ruinas. No mencionó a la Santa de Piedra, en primer lugar porque quería mantener su existencia en secreto y en segundo lugar porque estaba conectada con lo desconocido. También evitó mencionar su batalla contra los golems de coral y el destierro del mar maldito, así como el destino eventual del terror carmesí y la destrucción tanto del sol artificial como de la torre misma. En cuanto a todos, Sunny había salido a través del portal con el resto de los soñadores. Nadie había prestado atención a su paradero en esos últimos minutos y él quería que así fuera. Bueno, nadie excepto Effie y Cassie, pero estaba razonablemente seguro de que serían discretas sobre ciertas cosas. E incluso si fallaban en mantener sus labios sellados, Sunny tenía formas de explicar sus acciones sin revelar la verdad. Terminando el informe, Sunny se apoyó cansado en la parte trasera de su silla y miró la pantalla. Allí, se mostraba un largo título. Informe de exploración de la costa olvidada, por Despertado sin Sol. Creo que eso es suficiente. Sunny no tenía idea de cómo escribir un trabajo académico o un informe de campo adecuado para el caso. Así que había escrito y estructurado este documento de una manera que habría sido más útil para su yo más joven hace un año, cuando había entrado en la costa olvidada sin saber nada al respecto. Un manual como este habría hecho muchas cosas más fáciles. Con un suspiro, Sunny envió el informe a su comunicador, luego apagó la terminal y se levantó. Estirando su cuerpo cansado, se balanceó un poco y bostezó.
Ya habían pasado 2 días desde su regreso al mundo real, por lo que la fatiga se acumulaba lentamente. Pronto, tendría que empezar a usar los estimulantes proporcionados por el maestro Jet, pero ese momento aún no había llegado. Sunny se alejó de la mesa, luego vaciló un poco y regresó. Recogiendo varios libros de la pila ordenada, los devolvió a los estantes correspondientes. Después de que cada libro volvió a su lugar previsto, asintió con satisfacción y finalmente salió de la biblioteca. ¡Qué lugar fascinante! Me gusta allí. Mirando hacia el modesto edificio, Sunny respiró el frío aire de invierno y recordó la descripción de la máscara del tejedor. Weaver creía que el conocimiento era el origen del poder, y por lo tanto siempre se escondía detrás de numerosas mentiras. ¿Qué pensaría el demonio del destino sobre este lugar? Después de todo, era un palacio del conocimiento. Sunny recordó las páginas engañosas que presentaban una versión lavada y pulida de la historia y sonrió. Sí, pero también es un palacio de mentiras. Mentiras. Fue extraño volver al complejo de los durmientes. El edificio bajo y fortificado era muy parecido a como lo recordaba, solo que cargado con más nieve. Sunny no había pasado mucho tiempo aquí, pero aquellos días antes del solsticio de invierno fueron algunos de los más memorables de su vida. Tanta emoción, tanto temor. ¿Quién sabía que no lo volvería a ver por más de un año? Al entrar en el pasillo familiar, miró a su alrededor, esperando ver a una multitud de durmientes nerviosos. Pero, por supuesto, no había nadie alrededor. Todos ya habían partido para su primera aventura en el reino de los sueños, y era demasiado temprano para que llegaran los Dreamers del próximo año. Caminando por los pasillos vacíos, encontró su camino hacia los niveles inferiores del complejo y se acercó a la clase de supervivencia en la naturaleza, que también servía como oficina del maestro Julius. Al abrir la puerta, vio la espaciosa y decorada habitación donde había pasado la mayor parte de su corta estadía en la academia. De repente, Sunny se sintió abrumado por una ola de nostalgia. ¿Estás loco? Eres demasiado joven para ser nostálgico por los buenos tiempos. Su mentor no estaba en su lugar habitual, sentado detrás del amplio escritorio de madera. En su lugar, el anciano estaba de pie frente a una vitrina de cristal, estudiando el cráneo de una criatura feroz almacenada en su interior y tomando notas. No había cambiado en absoluto. El profesor Julio seguía siendo viejo, con el cabello gris desordenado, los ojos distraídos y un par de cejas pobladas que parecían tener vida propia. Su postura y expresión estaban llenas de una melancolía tranquila. Sin embargo, en cuanto escuchó a alguien entrar en el aula, su rostro cambió, volviéndose animado y curioso una vez más. Girándose, el anciano miró al visitante con confusión. Luego, su rostro se iluminó de repente con una sonrisa brillante y contagiosa. Sunny, mi chico. Capítulo 371, Logro académico. El profesor Julius seguía siendo el mismo, pero la percepción de Sunny sobre él había cambiado. No solo por lo instrumental que resultaron ser las cosas que había aprendido del viejo instructor para su supervivencia, sino también por los libros de historia que acababa de leer. ¿Cuántos años tiene el profesor Julius, de todos modos? Sunny nunca había pensado en ello, pero después de aprender más sobre la llama inmortal y la primera generación de los despertados, no pudo evitar ver a su mentor con una nueva luz. El profesor Julius debía ser, si no de la misma edad que esas figuras legendarias, al menos de la misma generación. Esas personas habían vivido tiempos mucho más oscuros y violentos. Habían sobrevivido al fin del mundo y construido uno nuevo a partir de las ruinas. Sunny, mi chico. Antes de que Sunny pudiera reaccionar adecuadamente, fue sometido a un abrazo apasionado. Luego, el profesor Julius lo empujó sin ceremonias hacia la silla más cercana. Finalmente, has vuelto. Nunca dudé de que regresarías, ni siquiera por un momento. Ningún estudiante mío se permitiría morir fácilmente, ya lo sabes. Espera, ¿de qué estoy hablando? Por supuesto, lo sabes. Eres uno de mis estudiantes,
después de todo. Sunny no pudo evitar sonreír mientras escuchaba la emoción en la voz del anciano. Antes de venir aquí, estaba un poco preocupado de que el profesor Julius ni siquiera lo recordara. A pesar de que su curso no era el más popular en la academia, el excéntrico instructor debió haber sido mentor de miles de durmientes a lo largo de su carrera. ¿Qué era uno más? Pero, por suerte, Sunny estaba equivocado. Pero, hijo mío, ¿un año entero? ¿Te gustó tanto el reino de los sueños que no querías volver? ¿No pensaste que tu viejo maestro estaría preocupado enfermo? En nombre de los dioses, ¿qué pasó? Sunny vaciló un poco, luego dijo apologéticamente. Bueno, maestro Julius, verás, terminé en una región inexplorada del reino de los sueños. Y la única puerta de enlace allí estaba custodiada por un terror caído. El anciano parpadeó. Cielos. ¡Qué horrible! ¿Y qué hiciste? Sunny se encogió de hombros. Bueno, en resumen, conocí a dos chicas hermosas, las escolté a un castillo antiguo, pasé unos meses explorando una ciudad maldita, emprendí una larga y ardua búsqueda para encontrar una corona mágica, maté a un demonio, ayudé a una princesa a convertirse en reina, participé en una o dos guerras, escalé una torre malvada y finalmente terminé cerca de la puerta. Básicamente, sobreviví, tal como me enseñaste. El profesor Julius lo escuchó con mucha atención, luego asintió varias veces. Genial. Lo hiciste muy bien. Tal como esperaba de uno de mis estudiantes. Pero, Sunny, Los ojos del anciano de repente brillaron intensamente, llenos de emoción. ¿dijiste algo sobre una región inexplorada? Sunny sonrió, luego activó su comunicador. Sí, de hecho, he compilado un informe detallado sobre las cosas que he visto, luchado y descubierto allí. ¿Te gustaría echar un vistazo? Puedo enviártelo. El profesor Julius miró hacia abajo con vergüenza. ¿Un informe? Oh, no deberías haberlo hecho, debes estar tan ocupado en este momento. Sin embargo, incluso mientras decía eso, el anciano ya estaba abriendo el archivo. Tan pronto como comenzó a leer, sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa encantada apareció en su rostro. Brillante. Esto es brillante. Espera, ¿qué es eso? ¿Incluso recordaste incluir citas en el original rúnico? Ese es mi chico. Maravilloso. ¿Ruinas bien conservadas? ¿Una ciudad entera? Hay una. Oh, Dios mío. Le tomó algún tiempo al profesor Julius revisar el informe. Durante todo el proceso, continuó murmurando en voz baja en un tono cada vez más emocionado. Algunos comentarios Sunny los entendió, mientras que otros se le pasaron por completo. ¿Cómo? Arquitectura de Graston, posibles conexiones con el tercer arconte errante. ¿A qué era del script de Babel correspondería eso? Ratas. Eso le mostrará al engreído de Sando lo equivocado que está con sus divagaciones sobre el origen universal de los rituales. Los ojos del anciano se fueron abriendo cada vez más. Finalmente, desactivó su comunicador y miró a Sunny con una expresión de profunda emoción. Lo has hecho excepcionalmente bien, Sunny. Por supuesto, tu informe tiene algunos errores y necesita mucho trabajo para ser publicado, pero esto hará feliz a tanta gente. Puedo nombrar al menos una docena de teorías que pueden ser expandidas, confirmadas o refutadas gracias a todos los nuevos datos que proporcionaste. Y eso es solo lo que se me ocurre de inmediato. Sin mencionar todo el bien que vendrá de las descripciones detalladas de tantos nuevos tipos de criaturas de pesadilla que incluiste. El profesor Julio sonrió con orgullo. Realmente tienes un corazón de explorador, chico. Muy pocas personas lo tienen, y de esas, aún menos tienen una mente aguda como la tuya. Sin mencionar la capacidad de aventurarse en la mortal extensión del reino de los sueños y no solo regresar con vida, sino también recordar mirar más allá de lo que está frente a ellos. Pero gracias a personas como tú, podemos profundizar nuestro conocimiento del hechizo. Suspiró. La mayoría de los despiertos solo saben cómo cortar y golpear.
Suelen mirarnos con muy poco respeto, pero solo es gracias a nosotros que saben cómo cortar y dónde golpear. Afortunadamente, hay algunas mentes brillantes aquí y allá. Sunny miró fijamente a su mentor con un poco de sorpresa. No esperaba una reacción tan intensa. Solo había escrito sus hallazgos sobre la costa olvidada para complacer al anciano, considerando que compartían un pasatiempo. ¿Publicado? ¿Qué quieres decir con eso, exactamente? El profesor Julius lo miró con una chispa humorística en los ojos. Oh, no te preocupes. Este viejo no va a robarle la recompensa a su propio estudiante. Te ayudaré a llevar este papel a un estado adecuado sin cargo alguno. Ni siquiera necesito ser mencionado como coautor, aunque me haría feliz si lo hicieras. ¿Para qué necesito dinero? Ya tengo más dinero del que podría gastar nunca. Sunny inclinó la cabeza, luego parpadeó un par de veces. Su corazón fue repentinamente agarrado por emociones ardientes. Disculpe, profesor Julius, pero, ¿dijo algo sobre dinero? El anciano lo miró con confusión. Sí, lo hice. ¿No es por eso que has compilado este maravilloso informe? ¿Para recibir los puntos de contribución del gobierno? Sunny se quedó un rato, luego lentamente negó con la cabeza. No, solo pensé que te gustaría leerlo. Ni siquiera sé qué son esos puntos de contribución que mencionaste. El profesor Julius lo miró por un rato y luego estalló en risas. Oh, qué buen estudiante tengo. Realmente me has deleitado hoy, Sunny. Tanta dedicación pura a la noble llamada de un explorador. Ojalá más personas fueran tan desinteresadas como tú. ¿Desinteresado? ¿Qué quieres decir con desinteresado? No hay ni un solo hueso desinteresado en mi cuerpo, realmente hay dinero que ganar con mi estúpido informe. El anciano sacudió la cabeza y dijo. El gobierno recompensa bastante generosamente a aquellos que enriquecen la base de conocimientos que tenemos sobre el hechizo, el reino de los sueños y las criaturas de las pesadillas. Cuanto más rara y vital sea la información que envíes, más puntos de contribución recibirás. Estos puntos luego se pueden intercambiar por una variedad de cosas útiles o simplemente convertirse en créditos. Considerando que nadie ha explorado la costa olvidada antes y lo completo que es tu informe, diría que recibirás una suma bastante considerable. ¿Realmente no sabías esto? Sunny sacudió lentamente la cabeza. ¿Qué tan grande estamos hablando? Si quiero alquilar un apartamento, no, una casa. Si quiero alquilar una casa en una zona de la ciudad con aire limpio, ¿cuántas semanas compraría esta recompensa? El maestro Julius lo miró extrañamente. ¿Alquilar una casa? ¡Qué ejemplo tan extraño! Sunny, con lo único que es la información que proporcionaste, no necesitas alquilar una casa. ¿No sería más fácil simplemente comprar una? Sunny. Sin embargo, Sunny no pudo responder de inmediato. Estaba en proceso de caerse de su silla.